Perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a buenos días, como decía, a todas y a todos, y vamos a dar inicio formalmente a la clase, ya que ya ha comenzado la grabación de la misma. Así que el tema que vamos a desarrollar ahora tiene una gran relación con el módulo que hemos presentado, el primer módulo de la modernidad, que es un módulo más bien conceptual. Es un modo que nos ubica en todo también el discurso, por así decirlo, el contenido de la clase pasada, que tiene que ver con la educación renacentista, con el pensamiento renacentista, con la idea de modernidad, la idea de mercantilismo, y nos acerca mucho a partir de la conciencia burguesa de la educación, de cómo, digamos, la burguesía construye su propio pensamiento, su propio destino manifiesto, su propia concepción del mundo, su propia cosmovisión, podríamos decir, ¿no?, de lo que es ese nuevo universo, que es el universo moderno, universo científico, universo filosófico, ¿no?, universo político, y también epistemológico, cultural y sobre todo educativo, que son las condiciones fundamentales que nosotros hemos dicho para ir construyendo ese sector social, ese nuevo, ¿no?, sujeto histórico que es la burguesía, en un fuerte proceso de ascenso, sobre todo a partir de la irrupción, ¿no es cierto?, del advenimiento de todo lo que va a ser el primer proceso de globalización de la economía mundo a través de el mercantilismo. Es como que la burguesía va abrochando etapas y momentos históricos, y también va, ¿no?, construyendo ese poder. Y nosotros hemos dicho que para que ese poder, que ya es un poder que tiene un fuerte sentido, ¿no?, no solo discursivo, sino material dominante, se transforma en un poder hegemónico, hace falta dar un paso más en el plano cultural, en el plano ideológico y en el plano pedagógico. Entonces hemos dejado planteado también de qué manera se va construyendo esa hegemonía. Entonces hoy nos vamos a ocupar precisamente ya, ¿no?, de esa hegemonía como discurso educativo propiamente dicho, a partir de recabar o de inspirarse o de tomar como fuentes fundamentales, ¿no es cierto?, como los presupuestos teóricos, filosóficos, políticos y epistemológicos propios que va construyendo esa clase, como los inspiradores de ese proceso educativo, como los fundamentos de ese proceso educativo. Todo proceso educativo, obviamente, hemos dicho, no surge de la nada ni de las cenizas de nada, sino que está o se inspira en primer lugar en las cosas, en el orden de las cosas, ¿no? El primer educador del mundo, de ese mundo moderno, va a ser, entre otras cosas, en el plano de la economía, el mercantilismo. Esa nueva visión de la economía, esa nueva visión de las relaciones comerciales, esa nueva visión del intercambio comercial entre los recientemente descubiertos continentes, ¿no es cierto?, y su voluptuosidad en cuanto al aprovisionamiento de tantas cosas nuevas, de frutas exóticas, de nuevas formas de alimentos, minerales, ¿no es cierto?, y todo lo que es el extractivismo en la economía de la hacienda y de la encomienda, y que a Europa, precisamente, que sale de la peste negra, que sale de la oscuridad medieval, le viene, pero de manera extraordinariamente bien, le viene de perillas, diría un español, porque no solo va a ser el cuerno de la abundancia, esos continentes que van a ser proveedores, ¿no?, de alimentos, de piedras preciosas, de metales preciosos, de todo lo que le falta a esa Europa en guerra, ¿no es cierto?, esa Europa medieval y decadente, a esa Europa que, como decía recién, emerge de la peste negra y se está recomponiendo. Entonces esa relación va a ser una relación asimétrica fundamental para inyectar en las esclerosadas arterias de esa sociedad vigor nuevo, sangre nuevo, alimentos nuevos, ¿no?, y fuerza de trabajo, y también, por supuesto, riqueza acumulada, ¿no?, capital activo, traducido en metales preciosos y joyas, piedras preciosas, que no es lo mismo,
¿no es cierto? Y ese proceso de acumulación capitalista primario, ¿por qué capitalista primario? Porque es el capital con el que va a arrancar la revolución industrial dentro de 150 años, ¿no es cierto? Es lo que se inicia en este tiempo histórico. Ahora, la burguesía no acaudilla eso, hemos dicho, son las monarquías absolutas. Es una clase pudiente, es una clase que está apropiándose de los medios de producción y de trabajo. Es la que determina esas relaciones sociales de producción y trabajo y es la que encarna el nuevo modelo de acumulación que expresa el mercantilismo. Pero no es la clase dominante, no es la clase hegemónica, no es la que conduce históricamente el proceso histórico, sino una clase subalterna, ¿no? Sumida y sometida al poder, tanto de las monarquías absolutas como de las aristocracias y las noblezas, no solo de sangre, sino religiosas. No nos olvidemos que la nobleza o el segundo estado, en el caso, ¿no es cierto?, de los estados generales en Francia, lo formaba el primer estado, la monarquía, el segundo estado, la nobleza y la aristocracia, ¿no? De sangre y, ¿no es cierto?, la aristocracia proveniente de ese clero, ¿no?, contra el que van a luchar los franciscanos, por ejemplo, en la película El nombre de la rosa, ¿no es cierto?, el clero opulento, el clero que maneja un poder político muy importante y que define, como por ejemplo en el imperio, ¿no es cierto?, romano-germánico primero, que fue el imperio de el rey feudal medieval Carlomagno, ¿no es cierto?, sino también en la Casa de los Austrias, que son los emperadores, ¿no es cierto?, tanto Carlos V como Felipe II, que van a gobernar ese imperio donde no se ponía el sol, que es el imperio español, que tiene la trágica, ¿no es cierto?, el trágico destino de, al no tener Fernando e Isabel hijos varones, ¿no es cierto?, una de las hijas mujeres, la mayor de las hijas mujeres, que no es Juana la Loca, que se casa con Felipe el Hermoso, sino la mayor, se va a casar con Carlos V, ¿no es cierto?, el emperador, en realidad del imperio, ¿no es cierto?, de los Hohenzollern, que es una dinastía de príncipes austríacos y se van a apoderar por casamiento, se va a transformar en emperador de España. Bueno, las grandes casas reales, las grandes dinastías reales son las que gobiernan junto con las monarquías absolutas, con las aristocracias, perdón, ¿no es cierto?, de clero, de sangre y religiosa, y la burguesía va a ser el tercer estado, tal como se lo plantea en, ¿no es cierto?, la construcción del poder político francés, donde los estados generales gobiernan, pero la burguesía es el tercer estado. Y siempre pierden las votaciones con los dos estados primarios. El primer estado, que es la aristocracia, y el segundo estado, que es la nobleza y el clero. Entonces, ese proceso de subordinación, para que pueda revertirse, como ya lo sabemos, y hago esta introducción para retomar todo lo que venimos hablando y comprendiendo, para que se pueda producir una reversión final y para que pueda llegar al poder, ya no basta con el poder económico, ya no basta con ser el artífice del proceso de acumulación mercantil, ya no basta con ser la clase más dinámica de la modernidad, aquella que pone en movimiento todo y que inicia un proceso de transformación profundo en las relaciones sociales de producción y trabajo, sino que hay que construir, hemos dicho, hegemonía cultural. Y esa hegemonía cultural va a tener un aspecto, nosotros no vamos a abordar todos los aspectos, porque los aspectos de la modernidad, desde el campo de todo lo que es la educación renacentista que ustedes han visto, con un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de universo, una nueva concepción del conocimiento, etcétera, etcétera, son campos muy amplios, campos filosóficos, epistemológicos, políticos, que nosotros, si bien los vamos a mencionar y vamos a hacer referencia, como es obvio en nuestra materia, en nuestro caso y en esta clase vamos a poner énfasis específicamente en el proceso de desarrollo educativo que va a iniciar o que va a impulsar, ¿no es cierto?, la burguesía europea occidental. En una sociedad que además está a punto de partirse en dos, está a punto, ¿no es cierto?, de iniciar una de las antinomias más grandes que tiene la cultura, la famosa cultura occidental y cristiana, que es, ¿no es cierto?, la crisis de la cristiandad,
es la ruptura del universalismo católico y es el nacimiento, como decía Weber, de esa ética protestante que va a ser el fundamento del espíritu del capitalismo, no solo mercantil, sino industrial. Entonces, ¿qué eslabón falta para cerrar este proceso? Que hoy hablemos de la educación, de la concepción burguesa, ya no de la conciencia burguesa, que ha sido el tema de la clase pasada, sino de la concepción burguesa de la educación y tomando, ¿no es cierto?, como elementos fundamentales de ese proceso a tres sujetos históricos que son realmente significativos en este campo y en este tiempo. Me refiero concretamente a Radicius, a Radke, que es uno de los primeros pedagogos alemanes fundadores y que va a sentar, ¿no es cierto?, las bases epistémicas y también de acción, ¿no?, de la didáctica moderna. Me voy a referir obviamente a Juan Amos Comenio, porque lo estoy haciendo en un sentido cronológico, cómo aparecen en la historia y en el tiempo, y voy a cerrar con la referencia a John Locke, que desde las brumosas Islas Británicas, ¿no es cierto?, y expresando todo lo que es la concepción burguesa de la educación en el plano de la cultura anglosajona, van a desarrollar y van a proponer en materia educativa. Si uno quiere, o si yo querría sintetizar esta clase con tres enunciados, diría, se trata del racionalismo pedagógico, ¿no es cierto?, de donde se deriva lo que se conoce como el realismo pedagógico. Acuérdense, naturalismo no es lo mismo que realismo, ¿no es cierto? El naturalismo pedagógico, de donde se deriva el realismo pedagógico y donde a partir de ahí aparece la concepción de pansofía o la idea de que se puede enseñar todo a todos, ¿no? Entonces, es muy fuerte un naturalismo, una especie de empirismo filosófico muy fuerte desde una visión en donde el orden de todo se origina en las cosas y todo eso impacta como concepción filosófica aplicada a la educación y cómo esa concepción filosófica aplicada a la educación está fuertemente cruzada por ese racionalismo que no es puro, sino un racionalismo mucho más pragmático, como es el racionalismo, ¿no es cierto?, que está además mechado y mezclado y está mestizado con un empirismo también muy particular en el caso de la figura de Locke. Por eso Locke cierra esto. Locke es como que en Locke se manifiesta la síntesis final de un proceso que empieza Radke preocupándose mucho por cómo enseñar, siguiéndole, ¿no es cierto?, por Comenio en qué enseñar y dónde enseñar, ¿no?, y cerrando por Locke diciendo desde una perspectiva primero empírica, real, concreta, pero yéndose hacia la interioridad del sujeto, ¿no es cierto?, a todos los procesos introspectivos que tiene en cuenta o que se tienen en cuenta para definir al sujeto pedagógico y para inscribir en ese sujeto todos los caracteres de la cultura. Entonces, por eso nosotros vemos que tanto Radke, tanto Comenio y tanto como Locke son los tres eslabones fundamentales de toda esta concepción moderna fundada en el realismo pedagógico, pero que se origina en el naturalismo filosófico de, ¿no es cierto?, los filósofos empiristas fundamentalmente de la modernidad o del empirismo moderno. Entonces, para comenzar, yo, y para ganar tiempo además, voy a simplemente enunciar las particularidades de los tres a efecto, porque si cometo el error de ponerme a caracterizar, creo que vamos a perder tiempo y además esto ustedes lo pueden leer. Entonces, ¿por qué Radke 1571-1635? Y ahí está la diacronía, ¿ves? Porque es el primero que se plantea como preocupación
además cumpliendo funciones puntuales, ¿no es cierto?, entre los principados alemanes, los grandes principados alemanes, como él tiene, ¿no es cierto?, la preocupación, dice, de crear una nueva didáctica, proponiendo normatizar el proceso educativo, es decir, imponer normas claras y distintas en el proceso educativo. Un proceso educativo hasta acá totalmente diverso, disperso, heterogéneo, ¿no es cierto?, y sin un encuadre teórico y normativo que lo oriente o que se transforme en directriz de ese proceso. En primer lugar, pone énfasis en la individualidad del educando con más insistencia, dice, que en épocas anteriores. Claro, en épocas anteriores la idea de persona o de sujeto estaba totalmente subordinada a la idea de persona o sujeto celestial. Acá cuando habla de individualidad y persona, yo me puse a estudiar de nuevo ese extraordinario libro de Nicola Abagnano y Aldo Villalberghi, que es Historia de la Pedagogía, y se habla de la individualidad del educando como persona, como sujeto humano renacentista, y no como un sujeto, ¿no es cierto?, celestial, o como un sujeto objeto de, ¿no es cierto?, los presupuestos propios, no de una vida terrenal, sino más bien de esa resignación o de ese no hacer, o de esa, ¿no es cierto?, especie de no pasividad frente a la vida que se hereda como discurso de la medievalidad tardía, de la medievalidad sobre todo tomista, ¿no? Entonces dice, lo primero que pone énfasis es en educar la individualidad del niño, educarla en el orden moral y social de la educación. Fíjense, ahí hay un corte muy fuerte entre, lo que vuelvo a repetir, entre teología, entre, ¿no es cierto?, acuérdense, la reversión filosófica muy fuerte es que si en la medievalidad la filosofía era la sierva de la teología, ahora al revés, la filosofía subordina a la teología. Entonces, esa cuestión está marcando o lo está planteando desde lo normativo, ¿no es cierto?, y desde las pautas educativas lo está planteando ya este señor, que además va a ser obviamente un educador que va a vivir en el universo protestante de la Alemania luterana, ¿no?, de ese tiempo. No se olviden, él está naciendo en el marco del siglo de las grandes guerras religiosas en Europa. Sugirió, dice, el cultivo del espíritu fundado en la tolerancia, el respeto a la personalidad del otro y la fraternidad entre los hombres. Ven, ahí esa educación está atravesada del humanismo. Esto es lo que quiero decir. De ese humanismo moderno, el espíritu ya no es una categoría sacra, ya no es una categoría, ¿no es cierto?, podríamos decir teológica. Es una categoría profundamente humana, un espíritu tolerante, respeto a la personalidad del otro y fraternidad entre los hombres. Frente a las guerras religiosas, frente a todas las luchas estas horribles que hay en Europa entre protestantes, ¿no?, los ríos de sangre y de dinero que las guerras religiosas, como la guerra de los 30 años, van a llevar, ¿no?, los reinos de la Europa del Sur, que son católicos, contra los reinos y principados, ¿no es cierto?, y monarquías absolutas de la Europa noroestina de carácter fundamentalmente protestante, ya sea calvinista, luterano o anglicano. Esas guerras van a ser guerras realmente espantosas en el siglo XVII, como la guerra de los 30 años. A partir de eso, dice, enfatiza en la promoción, en la creación, se preocupa por establecer pautas de una especie de nueva didáctica, entendiéndose por nueva didáctica el cómo enseñar, ¿no?, cómo hay que regular o regularizar o normatizar el proceso educativo. Y bueno, dice, esa nueva didáctica se sintetizaba, primero, 1, seguir las leyes de la naturaleza,
exigiendo que la lengua materna alemana sea la base de la enseñanza. Ahí está otra ruptura humanista, ¿ve? Se rompe el universalismo del latín y se pasa al particularismo de las lenguas maternas, como en este caso, ¿no es cierto?, va a ser la lengua materna alemana. Que el latín y el griego se impartiesen subordinados a la lengua materna. Que ese método, para ser natural, fíjense de nuevo, natural, naturalismo, ¿no?, debía ir de lo simple a lo sencillo y de lo complejo a lo superior. Ir de lo simple a lo complejo y de lo sencillo a lo superior. Debía aprenderse una cosa por vez y no pasar a otra hasta no haberla comprendido por completo, hasta que el niño no la comprendía por completo. Repetirse esas cosas cuantas veces sea necesario hasta que esas cosas sean aprendidas. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como la piedra angular, ¿no es cierto?, de la educación tradicional moderna, que es el memorismo, la repetición y la repetición asociada al verbalismo, ¿no? Habla de repetición, repetirse cuantas veces sea necesario, dice lo aprendido para retener. Todo debe enseñarse en lengua materna y luego en otros idiomas. No deben imponerse reglas y menos de memoria. Las reglas deben reflexionarse, no habla de los saberes, habla de las reglas, no confundamos. El memorismo es con los saberes, pero él dice que las reglas, o sea, aquellos que conducen, ¿no es cierto?, a la vida humana, no tienen que aprenderse de memoria, sino deben reflexionarse. Primero la cosa misma, luego el nombre de las cosas. Todo debe aprenderse por experiencia e inducción. Acá aparece otra de las reglas fundamentales del empirismo, ¿no es cierto? Un proceso de construcción del conocimiento o del razonamiento, de los razonamientos, de los procesos de razonamiento que te llevan al conocimiento, fundado en lo inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ir de las partes al todo, de lo particular a lo general. Hay que ir de la cosa, del hecho, ¿no?, de ese punto fundamental, de esa cuestión particular que me interesa saber para recién establecer una generalización o buscar la universalización. ¿Y por qué esto es muy interesante? Bueno, porque nosotros hemos heredado como una especie de karma, ¿no es cierto?, de la sociedad occidental y sobre todo del clasicismo griego, y luego, ¿no es cierto?, de la humanitas romana, es la idea de que hay que empezar por los universales. Hay que empezar por los fundamentos teóricos amplios. Hay que empezar, ¿no es cierto?, por los principios, axiomas, ¿no?, por todo un marco teórico general que te lleve a lo particular. Bueno, nosotros cuando estudiamos las ciencias sociales críticas y sobre todo estudiamos a la escuela de Frankfurt y estudiamos, ¿no es cierto?, el idealismo filosófico alemán crítico, ¿no?, y estudiamos también el marxismo crítico, no el marxismo vulgar, nos damos cuenta cómo en las ciencias sociales los universales no existen, o son profundamente inconvenientes o son abstractos. Yo no puedo decir todos los hombres son malos, o todas las mujeres son buenas. Eso lo digo delante de mi esposa y ella, por supuesto, se pone, aplaude. Pero sí puedo decir todos los metales se dilatan con el calor, porque no hay excepciones. Entonces los universales son más bien, ¿no es cierto?, enunciados propios de las ciencias llamadas duras, exactas o naturales, pero no de las ciencias sociales. Yo nunca podría decir todos los políticos son malos o son ladrones, porque estoy seguro que no solo me equivocaría, sino porque no es cierto.
pero puedo decir todos los cuervos son negros, aunque me arriesgue a que aparezca un cuervo albino y mate mi razonamiento. Pero es más factible. Entonces, es muy interesante esto que plantea Radicius cuando dice todo debe aprenderse por experiencia e inducción, partir de las cosas, de los hechos puntuales, de las situaciones, para llegar a una posible, factible o demostrable generalización, pero nunca a los universales, más en el discurso de la ciencia social. Entonces, ya vemos nosotros acá un rastro muy interesante del realismo o del empirismo pedagógico. Realismo o empirismo pedagógico es prácticamente lo mismo, nada más que uno lo decimos desde el lugar de la filosofía pura, el empirismo filosófico, y el realismo lo decimos desde el discurso educativo, propiamente dicho, de la modernidad emergente, ¿no es cierto?, con ese, ¿no es cierto?, empirismo filosófico. Y lo remata después, ¿no?, en otro principio que dice, primero la cosa misma, luego el nombre de las cosas. Primero el hecho, luego lo designo, lo denomino o lo nomino, le pongo nombre al hecho. Todo debe aprenderse por experiencia e inducción, ya lo hemos dicho, que vuelve a repetir. El docente solo debe instruir. La disciplina era cosa de los preceptores. Y acá aparece otra cuestión interesante, ¿no? Cómo la escuela debe disciplinar y cómo el docente, lejos de ser el tipo que garantiza la persona o el sujeto que garantiza el orden en el curso, debe ocuparse de lo que debe y debe dejar que la disciplina, ¿no es cierto?, la eficiencia del grupo, la disciplina del grupo esté, ¿no es cierto?, contemplada, esté controlada, esté a cargo de otra persona. Los preceptores. En Radicius aparece la palabra por primera vez, de esta suerte, de auxiliar el maestro, que es el preceptor. Preceptor no va a ser lo mismo que maestro. Aunque en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros mundos, la palabra tenía una especie de contenido, ¿no?, una especie de sinonimia. Querían decir más o menos lo mismo. La enseñanza debía marchar de acuerdo con la disciplina escolar y la disciplina doméstica. Fíjense cómo se empieza a relacionar la casa y la escuela, cosa que es fundamental para garantizar esto que hoy, 400, 500 años después, se llama, ¿no es cierto?, calidad educativa. Todos sabemos que sin calidad de vida difícilmente haya calidad educativa. Todos sabemos, pero pareciera que la gente es muy tonta y no recuerda las cosas que dice o las cosas que son más claras y más elementales que el agua clara, ¿no es cierto? Todos sabemos que sin calidad de vida no hay calidad educativa. Si tenemos chicos sucios, con pulgas, delantales rotos, panzas vacías, con frío, que viven, ¿no es cierto?, en situaciones de marginalidad, ¿qué calidad educativa le podemos pedir? Si sabemos que en la casa, en el hogar, en el núcleo familiar, en las relaciones primarias de socialización, se asienta el fundamento del proceso educativo. ¿O acaso es educar lo mismo a un chico huérfano y que vive en un hogar, ¿no es cierto?, a educar a un chico que tiene una vivencia familiar adecuada, un resguardo familiar, un hogar que lo contiene, un hogar que lo alimenta, un hogar que lo cuida? Por supuesto que, como en las ciencias sociales recién decíamos, no podemos generalizar, hay hogares de mierda, hay hogares donde la vida es un infierno, hay hogares con padres y madres que abandonan, hay hogares
Entonces también la calidad educativa no es una enunciación que pueda generalizarse, sino a la cual hay que ponerle un predicado. La calidad educativa está en función de una calidad de vida adecuada, necesaria, que lo contiene el niño, que lo contiene, ¿no?, en el plano material, en el plano espiritual, en el plano, ¿no?, intelectual a ese. Pero el principio que es fundamental es este principio que nosotros decimos. Se habla en abstracto de la calidad educativa. Los tontos, los huecos, los vacíos, los que no estudian, hablan, ay, porque la calidad de vida de una escuela, la calidad de vida hay que empezar por lo que la palabra dice. La calidad educativa solamente es consecuente o es consecuencia de la calidad de vida, porque la vida es la que nutre las aulas, la vida de esos niños. Y vuelvo a repetir, si esos niños llegan con hambre, llegan con piojo, llegan con delantales rotos, llegan con frío, cuando el invierno arrecia, o llegan sucios, porque no tienen agua en su casa, ¿qué le puedo pedir yo que haga una abstracción en matemática? Con esto no estoy diciendo que no se pueden esforzar y no pueden aprender, pero hay que tener conciencia que van a hacerlo resolviendo o sobreponiéndose a un conjunto de problemas que no hacen a la calidad. Así que ojo con eso. Eso es otro de los grandes mitos que tenemos, que es hablar de la calidad educativa en abstracto, sin darle el predicado que ese enunciado tiene. Entonces, habla muy bien Radicius de la disciplina doméstica. Incorpora el concepto de familia. Fíjense, dos cosas claritas tiene: el preceptor y la familia. Y el maestro, dedíquese a enseñar. No tiene que estar guardando la disciplina ni volviéndose loco, como pasa, chicos y chicas, en muchos colegios del secundario, donde el maestro pasa más tiempo pidiendo silencio, gritando, poniendo amonestaciones, llamándolo a los padres, que enseñando. Porque al maestro lo han dejado librado a su propia suerte. Y porque esta alianza que acá Radicius está planteando históricamente, que es la alianza entre la escuela y la casa, entre el maestro y los padres, con la posmodernidad se ha roto. Y antes, lo que decía el maestro, la familia lo tomaba como palabra sagrada, porque esa era la alianza horizontal que en la modernidad va a permitir la construcción de lo que después, ¿no es cierto?, Comenio va a llamar el edificio pansófico o el concepto de pansofía. La alianza entre la casa y la escuela, entre la familia y la escuela, alianza que hoy se rompió. Que hoy van los padres y lo putean al maestro porque el hijo sacó a plazo. Y si no lo putean, le pegan, o si no, ¿no?, oragan su autoridad o lo desautorizan. O lo que hace el mocoso ese, ¿no es cierto?, que es todo un buzón, todo, ¿no es cierto?, un delator que secretamente ventila un problema del aula y lo hace público, escrachándola a la maestra, cuando problemas de eso hay todos los días en la escuela, porque yo he sido 23 años docente del secundario y he vivido cosas terribles, desde chicos que iban, ¿no es cierto? Me acuerdo que tenía una alumna que tenía los dientes marrones y tenía 17 años en quinto año. Un día le pregunté, discúlpame, le digo, ¿por qué tenés los dientes marrones? Y me contestó una cosa que me dejó helado. Me dijo, profesor, yo todos los días desayuno con Coca-Cola. No te entiendo, le digo. Sí, dice, porque como tengo que salir sola y prepararme todo sola, no tengo tiempo, y vivo lejos, no tengo tiempo de prepararme el desayuno, entonces tomo Coca-Cola. Bueno, le digo, mira cómo te están quedando los dientes a los 17 años. Es que en mi casa nadie me ayuda, me hago todo solo yo. ¿Y tu mamá y tu papá? No, mi mamá no se levanta, mi papá no está. Y me trazó un perfil bastante deprimente de su vida. Pero ella a los 17 años, por una razón
que era difícil de entender, ya tenían los dientes marrones. Es un hecho. Pero ¿a qué voy con eso? A esto que les decía. La modernidad va a ser en el proceso educativo la constructora de la alianza entre la casa y la escuela, entre la familia y el maestro, para garantizar el proceso educativo, para garantizar que ese proceso educativo lleve a buen puerto, para que ese chico, cuando lleva los deberes guardados en la mochila, que su cuaderno, en el cuaderno lleva los deberes, alguien en la casa abra esa mochila, le haga hacer los deberes, porque si va con la mochila cerrada, utilizando una metáfora, y vuelve y nadie se ha preocupado, ni le ha visto, ni le ha preguntado, che, ¿qué has hecho en tu casa, en la escuela? ¿Qué deberes te han dado? ¿Cuáles son las tareas? Ese changuito, por más casa que tenga, está abandonado. Y esa alianza conceptual tan importante en el proceso de socialización secundaria, que es la alianza entre el maestro y la casa, o entre la familia y el maestro, si se rompe, si no funciona, el maestro, por más que haga mucho, el alumno va a aprender poco o nada. No se olviden de eso. El sustento que garantiza esta alianza entre familia y escuela es lo que le permite al chico aprender, es lo que le permite al chico ejercitarse, es lo que le permite al chico, ya que estamos, un acto de amor fundamental, que no es darle la caricia, hola amiguito, abrazarlo, besarlo, estar 5 minutos con él, después irte al carajo vos como padre y no volver más, total, yo lo trato bien a mi hijo, con mi hijo bomba. No, papá, ¿qué tenés en la mochila? ¿Qué tenés de matemática? Yo tuve que aprender de nuevo matemática en el secundario. Tuve que aprender de nuevo lengua. Porque ese acto no solo es un acto intelectual, sino es un acto de profundo afecto. Y ahí es cuando el chico se siente contenido. No es la escuela la que lo contiene. Eso es otra barzata. La escuela no es contenedora. La escuela es el lugar donde el niño aprende, y aprende saberes formales, más allá de los saberes informales propios de la vida de relación y de la socialización secundaria. Pero la esencia de la escuela es que aprenda los saberes formales dados por las disciplinas, la ciencia, el conocimiento organizado, el conocimiento sistematizado. Y si eso no está afianzado por la presencia de los padres atrás, o del que sea, el tutor, el encargado, el abuelo, el tío, eso se rompe, naufraga. Porque además, y acá hay un tercer elemento, ahí aparece el concepto de disciplinamiento social. El saber que hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el descanso, un tiempo para el esfuerzo y un tiempo para la distracción, un tiempo para jugar y un tiempo para pensar. Y que el aprendizaje es esfuerzo, es tesón. El aprendizaje es un acto de una profunda concentración. Y es todo, aunque ustedes no lo crean, es toda la carne que ponemos en el asador cuando llegamos a la facultad y nos tenemos que sentar a estudiar. Si no hemos creado un proceso de acumulación dada por la disciplina, dado por la seriedad, dada por la responsabilidad que la escuela te va imponiendo desde el momento en que ingresas y que te tenés que levantar a las 7 de la mañana, y tu principio de placer dice, ay, cómo quisiera dormir hasta las 11, pero tu principio de realidad te da una patada ahí mismo y te dice, arriba, changuito, arriba, changuita, a las 6:30, ponete el delantal que a las 7:15 tenés que estar en la escuela. Ese principio de realidad es fundamental. Desde la vulgaridad se llaman límites para establecer una personalidad que se adecue a las exigencias del proceso de socialización secundaria que da.
Entonces, volviendo a un señor que es el señor Radicius, nos dice, tiene que estar de acuerdo la disciplina escolar con la disciplina doméstica. Y uno dice, ¿que ha descubierto el agujero del rosquete? Claro que sí. Está planteando esa alianza histórica fundamental entre la casa y la escuela, entre el hogar y la escuela, entre el núcleo de la cultura primaria, que es la familia, o el proceso de socialización primario, que es la familia, con el proceso de socialización secundaria dada por la cultura escolar. El niño pasa de la cultura familiar a la cultura escolarizada. Y ese paso está dado por todo un conjunto de saberes previos que primero aprendió en la casa y eso los aplica en la escuela. Y ese proceso de socialización primaria dada por la cultura familiar es el fundamento previo, o Piaget diría, la estructura cognoscitiva previa que le permite afianzar el segundo paso, que es la cultura escolarizada, el tercer paso, que es la cultura del colegio del adolescente o del colegio secundario, y el cuarto paso, que es la cultura universitaria o los estudios superiores o los estudios terciarios. Nadie puede construir un proceso de apropiación del conocimiento si no da estos pasos de manera gradual. Por eso en las clases anteriores, cuando decíamos que estos chicos encuestados en la escuela normal, que eran los 2 cursos míos, porque era un trabajo de investigación que después yo hice encuestas en otros colegios, y lo tengo al artículo, y en algún momento, si a alguno le interesa, lo puedo colgar a ese artículo. Ellos decían que el secundario era para joder, la universidad para estudiar. Sí, claro. Sí, claro. Por arte de magia, vos vas a sacar saberes que no tenés, como por ejemplo no saber escribir, y cuando te piden un trabajo en la universidad, vos vas a escribir por arte de magia si no sabes escribir. Va a ser hecho a la bomba. Porque, como bien lo ha dicho Piaget, el proceso de aprender y el proceso de construcción del conocimiento es un proceso acumulativo, es un proceso, ¿no es cierto?, que es vital y es un proceso que se sustenta en los saberes previos. Nada se aprende de la nada. No sé si se entiende. Y en los orígenes de la educación moderna, nosotros que descubrimos en Radicius, esta idea de alianza entre la familia y la escuela. Fundamental. Si no existe esa alianza, el proceso de enseñanza va a ser un proceso marcado por agujeros, por, ¿no es cierto?, incertidumbre, por todo un conjunto de situaciones que lejos de llevarlo a buen puerto pueden hacerlo naufragar. Radke fue uno de los precursores, dice, de la pedagogía realista. E históricamente se lo ubica entre el realismo y el verbalismo. Claro, él tenía, pero también eso hay que aclararlo, porque si lo decimos así no se entiende. Había que enseñarle, así como los sofistas le enseñaban el discurso, ¿no?, que les permita ser ciudadanos a los pueblos griegos de la antigüedad, así también la escuela le enseña al niño a hablar, a expresarse, ya no solo en el lenguaje oral, sino en el lenguaje escrito. Porque ¿qué es lo que está planteando acá Radicius también? Con todo lo que va a significar la escuela, la enseñanza de la lectoescritura, la enseñanza del lenguaje oral y escrito, está planteando el nacimiento y el ingreso de la escuela a una, ¿cómo podríamos decir?, ¿no es cierto?, a un universo, a una constelación, que es la constelación de la cultura de la letra escrita. Salimos del copismo medieval, de ese verbalismo en un idioma que no era la lengua materna, y entramos a manejar nuestra lengua materna, nuestra lengua inmediata, nuestra lengua particular, no solo en forma verbal u oral, sino también de manera escrita.
Entonces estamos entrando a ese otro universo, a esa otra galaxia que sabía decir Freire, que es la galaxia de la cultura de la letra escrita. ¿No? Entonces dice, para él lo esencial fue la lengua y las palabras, los objetos y las cosas. Los objetos y las cosas, los medios para conocerlas, la lengua y las palabras para describirlas. Entonces, esa burguesía va avanzando en cómo diseñar uno de los dispositivos culturales, una maquinaria cultural, un dispositivo cultural o uno de los dispositivos culturales más eficientes de la cultura occidental y cristiana, que es el concepto de escuela moderna, es el concepto de escuela pública, es el concepto de escuela pansófica, esa escuela abierta, esa escuela no universal, esa escuela que enseña a leer y escribir, pero ya no en el universalismo latino, sino en el particularismo de las lenguas maternas. Y en el caso de Radichus, la lengua materna va a ser el alemán. Esas lenguas maternas, el alemán y todos sus dialectos, van a subordinar al latín y al griego. Dejaron de ser las lenguas universales, las lenguas que se enseñan en la escuela, para comenzar a alfabetizar a los chicos en las propias lenguas maternas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es el papel y la función de la lengua? En este tiempo histórico es el fundamento, es la semilla donde están puestas las nacionalidades modernas. Acuérdense, los protestantes no solo rompen con la iglesia por las indulgencias, por el autoritarismo, porque los papas los hacían hacer y obedecer lo que querían, sino porque van a empezar a construir a partir de los estados modernos el nacimiento, y valga la redundancia, de las nacionalidades modernas en Europa, de los futuros estados-nación del siglo XVIII y de las futuras repúblicas liberales en el siglo XIX. Entonces, la ruptura, como decía muy bien, ¿no es cierto?, un intelectual que escribió, que se llama Musnier, que escribió mucho sobre la ruptura religiosa, él decía, ¿no es cierto?, que la ruptura religiosa en realidad era una ruptura política, y tenía razón. El afán de los protestantes, el afán de los que rompen la autoridad papal es autodeterminarse como futura nación particular en la Europa occidental de ese tiempo, atravesada por el universalismo greco-latino y sobre todo católico, apostólico y romano. Por eso se hace tanto énfasis en esa palabra, porque a mí, yo no es porque era inquieto ni nada, pero yo me acuerdo que cuando era chico, me preguntaba, ¿por qué se habla de católico, apostólico, romano si nosotros somos tucumanos? ¿Por qué no podía ser católico, apostólico, tucumano? Porque Roma quedaba muy lejos. Es una cosa que uno cuando lo reflexiona eso, no le encontraba sentido. Bueno, ahora uno le encuentra sentido a ese enunciado de supuesta universalidad de ese catolicismo al cual había que subordinarse. Bueno, los protestantes no es eso lo que quieren. Y en el campo educativo están bregando por una educación que enseñe lo particular, que enseñe la lengua materna, que enseñe las culturas propias de cada nacionalidad y afiance en esos territorios el nacimiento, vuelvo a repetir, primero a través de las monarquías absolutas, luego hasta a partir de que toma el poder de la burguesía en el siglo XVIII con las revoluciones burguesas, del afianzamiento de las nacionalidades modernas o los estados modernos que nosotros conocemos. Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Por qué a mí me parecía valioso recuperarlo a Comenio? Porque si bien Comenio, perdón, a Radicius era el apodo, Ratke, ¿no es cierto? Ratke, R-A-T-K-E, Ratke, cuyo nombre, ¿no es cierto?, era más largo que, ¿no es cierto?, bueno, digamos, 5 nombres. Wolfgang Albertus Henricus Ratke, alias Radicius. Chao, papá. Mirá vos si lo tenían que llamar adentro de la casa si un perro lo estaba por morder. Vení, Wolfgang, Guillermo, hasta que lo llamamos, el perro lo mordió 3 veces. ¿No? En cambio no le dice al hijo, che, vení, entra. ¿No? Y el changuito entra porque si no le da 2 cocachos en el mate. Entonces, son como las novelas esas mexicanas donde ella se llama, ¿no es cierto?, Ruperta Alberta, Marisa de los Ángeles. Y bueno, el novio hasta que la llama así se cae muerto por falta de respiración. Entonces, volviendo entonces, Radke lo entendamos como, desde el lugar del cómo enseñar, de su preocupación de ordenar el proceso educativo, descubre o planta líneas de trabajo muy interesantes, como es el tema de la lengua materna, como es el tema de la alianza familiar, a la cual hemos hecho referencia, la importancia, ¿no es cierto?, de una pedagogía realista. Y entonces, en el medio y como sucesor histórico y como sucesor en la diacronía del tiempo, aparece un señor que se llama Han Amos Comet. Ya saben que Han, ¿no es cierto?, en el idioma magiar, es el idioma, ¿no es cierto?, la nacionalidad magiar es la que comprende toda la zona de la Europa central oriental, ¿no es cierto?, todo lo que es la República Magiar, todo lo que son los checos y los eslovacos y los húngaros, que es toda esa Europa central que compone la famosa nación magiar, así como la nación teutona es la que compone todos los pueblos alemanes, ¿no es cierto?, y la nación Britania o la nación, ¿no es cierto?, anglo-normanda es la que compone todos los pueblos que habitan la isla y que van a habitar el norte de Francia, por eso se llaman normandos y sajones, y que dan origen a Inglaterra y a Francia. Entonces, el que expresa a la vieja nación teutona todavía en formación, Radke tiene como alguien que lo va a suceder en este proceso de construcción del discurso educativo moderno, de la escuela pansófica, del enseñar a todos todo, sin discriminarle a la mujer, y ahí aparece una gran virtud de Comenio, ¿no es cierto? Aparece la figura de Han, que en castellano sería Juan, Han, ¿no es cierto?, es el nombre, de un predicador, de un monje, Usita con H era su congregación, ¿no? Y nace en el cuadrilátero de Bohemia y Moravia, que es una región que separa a Austria de Hungría. Acuérdense que el cuadrilátero de Bohemia y Moravia, que se considera la cuna del pangermanismo, es lo primero que anexó Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y junto con los Sudetes y junto con Austria anexó como parte de la gran nación alemana que va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial. Entonces él consideraba que Alemania era todo eso y lo anexa, lo invade. Bueno, el cuadrilátero de Bohemia era un lugar, ¿no?, donde en ese lugar había nacido Comenio 400 años antes. No va a ser un tipo como Radke, que fue una especie de, uno diría hoy, un idóneo, sin título, ¿no?, que por una autoformación, una autoeducación va a aprender todas estas cosas. En primer lugar, Radke, ¿no es cierto?, perdón, Comenio va a asistir a universidades. Él va a ser un monje en primer lugar, ¿cómo podríamos decir?
no arraigado en un solo lado, ¿no es cierto? Un tipo, un andariego, un tipo muy parecido a Juan Jacobo Rousseau, un caminante, ¿no? Una persona que se desplaza de un lugar a otro en una Europa en crisis y donde las persecuciones de las guerras religiosas del siglo que lo ha visto nacer a él también lo obligan a que se desplace y que no se asiente en ningún lugar en particular. Por eso va a estudiar en una universidad que lo forma en los últimos años de la adolescencia, que es la Universidad de Hebron, que es una universidad austríaca, y luego en una universidad alemana que es la Universidad de Heidelberg. Y dice su biógrafo, ¿no? Paul Johnson, su vida es andariega, aventurera y con gran desarrollo. Esto que les decía. Es como que él no tiene raíces en ningún lugar en particular. La obra cumbre que va a escribir Comenio es la Didáctica Magna. Por lo tanto, se lo considera fundador de la didáctica y la pedagogía moderna. Su personalidad, sigue diciendo Paul Johnson, sintetizó en sí las cualidades de pensador, escritor, místico y reformador, pero sobre todo hombre de acción. Porque acá hay un error también, hay un prejuicio, ¿no? De que aquel que escribe o aquel que estudia o aquel que solamente hace eso es un teórico. Bueno, eso es falso. ¿No es cierto? Todo aquel que estudia, pero además tiene como correlato de esa actividad intelectual cosas, no vínculos concretos con la realidad, es un práctico. Lo que pasa es que las denominaciones nuestras todavía ya son muy viejas y desactualizadas. Seguimos hablando de clases prácticas, clases teóricas, el trabajo práctico. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la Facultad de Derecho, a las clases teóricas, como decía un profesor mío, que lo tenía en primer año de la facultad y era, no, miren, usted era profesor de introducción a la educación. ¿Cómo no educaba de lindo? Cuando decía, bueno chicos, pasen a las clases teóricas y después vamos a hacer un paréntesis para ir al recreo. Y usted no se desparrame por el asiento que se va a dormir. Y yo decía, papá, este es ministro de Educación. Qué cagada, Dios mío. No, bueno, ese profesor fue mi profesor de introducción a la educación. En esos años, no voy a decir su nombre, obviamente, para no incinerarlo, y llegó a ministro de Educación, por supuesto, de un gobierno que era autoritario, del gobierno de Onganía, pero eso no importa. Y nos enseñaba introducción a la educación, y él hablaba de teórico, de práctico, no hablaba nunca usaba las S, ¿cierto? ¿Y a qué voy con eso? Ya no existe eso. La teoría y la práctica es una unidad indisoluble. Hoy la teoría para nosotros, los que estudiamos las ciencias sociales, es no solo estudiar, porque esa teoría está asociada a una práctica muy importante que se llama someter a prueba de validez todo aquello razonamiento, todos los enunciados, todas las formulaciones teóricas, todas las categorías de análisis, todo lo que han escrito los ríos de tinta que han escrito los cientistas sociales. No se entiende ya la práctica como el hecho frente a la teoría. Para nosotros la práctica es someter a prueba de validez, vuelvo a repetir, los enunciados teóricos, los mal llamados enunciados teóricos. Por ejemplo, el concepto de clase, un concepto del siglo XVIII, de la revolución industrial, de la industrialización que produjo, ¿no es cierto?, la expansión del imperialismo en el mundo central y en el mundo periférico. Hoy podemos hablar de clase. ¿De qué clase? Otro ejemplo. Siempre desde los discursos llamados progresistas o de izquierda se ha dicho, los pobres son revolucionarios, son transformadores, son progresistas. Bueno, ese enunciado está más caduco y más inválido que nunca. Si hay algo que los vuelve conservadores, egoístas, ¿no?, profundamente individualistas, consumistas,
y con una visión muy poco solidaria a los pobres. Es su condición de pobre y supervivencia. De ninguna manera los vuelve con conciencia de clase, con idea de cambiar este mundo, para nada. El neoliberalismo se ha encargado de transformarlo al pobre en un egoísta sin destino, sin esperanza. Uno habla con los chicos que viven en la marginalidad, me toca a mí, yo formo parte de una asociación de egresados de mi colegio que hacemos un trabajo de ir a los merenderos los sábados a la tarde o de aportar en un merendero particular, en un barrio de Tucumán, con los que hacemos cosas, ahora con la pandemia un poco menos, pero hacemos cosas. Por ejemplo, para el Día del Niño, hemos hecho todo un merendero, bueno, etcétera, ¿no? Y uno conversa con esos chicos y esos chicos tienen, qué sé yo, cualquier cosa en la cabeza menos la idea de la escuela, menos de aprender, menos de cultivarse. El libro es una especie de cosa en desuso. Son analfabetos funcionales la mayoría, porque saber a leer no es saber descifrar los códigos. Es como dice Freire, saber leer es saber comprender el mundo. Es que la alfabetización te permita entender el mundo que te rodea. Son chicos egoístas, chicos competitivos, que se pueden hacer recagar por un miserable, ¿no es cierto?, celular que cae en disputa, que muchos de ellos se roban entre ellos. Y cuesta mucho llegar con un discurso transformador, porque volvemos a lo que decíamos antes. Cuando las condiciones de existencia son terribles, es difícil que cambie la conciencia. Si a ese chico le han enseñado que para estar abrigado le tiene que quitar la colcha al otro, le tiene que quitar la ropa al otro, incluso utilizando métodos violentos para que él sobreviva y no el otro, ¿de qué solidaridad estamos hablando? ¿De qué idea compartida? Entonces, ¿cuál es la función, volviendo, de muchos de nosotros que nos consideramos intelectuales, no porque nos consideramos el intelectual, porque es una pelotudez, sino porque trabajamos con nuestro intelecto, y como lo hace cualquier docente, cualquier estudiante que se dedica muchas horas a darle a los libros en la educación universitaria, someter a prueba de validez todo aquello que circula como afirmaciones y que no son tales. Esa es la práctica del intelecto. La práctica de un docente o de ustedes no va a ser ir a dar una clasecita al secundario, eso es una vergüenza, porque esa clasecita es un acto de teatro. Eso no ocurre todos los días en el sistema. He tenido muchos practicantes en la escuela normal. Los sigo teniendo, sigo siendo docente de la escuela de formación docente más grande del noroeste argentino, que es la escuela normal. Entonces, cuando vos montás la escena de una clase para que la alumna se reciba con la famosa residencia, eso no es nada más que un teatro, no tiene nada que ver con la realidad de todos los días del sistema, donde ni llevas proyector, ni llevas computadora, ni llevas nada, porque entras y lo primero que le vuela por la cabeza a la maestra es una escoba, o gritos. Esa es la realidad. Y acá nosotros en la facultad todavía le estamos enseñando a las chicas y a los chicos que para recibirse profesores tienen que dar una clase en el sistema. Es una vergüenza, ese es un aspecto microscópico de la realidad escolar, de la realidad institucional, de la realidad social, del conocimiento, no solo sistemático, sino asistemático que atraviesa la escuela. Yo en este momento estoy dirigiendo la tesis de doctorado de un rector de una escuela marginal y le elegí a eso, no porque me guste dirigir tesis, no es mi métier. Me han pedido siempre que dirija tesis, yo un poco me he negado, primero porque no tengo tiempo, es una tarea de leer mucho, de hacer mucho seguimiento y además ya tengo otros compromisos con las direcciones de tesis, pero este tema me atrajo porque era el desafío de un sector que está en una escuela marginal y que tiene muchos problemas con chicos que ya desde el momento en que van a esa escuela tienen un sello en la espalda. Es una escuela marginal que está al borde del río Salí, de una de las bandas de la ribera del río Salí,
Y esos chicos, en el momento en que egresan de la escuela, ya salen con una inscripción en la espalda invisible, con un mote, con un apodo, con un apócope, ¿no? Villas. Y cuando van a buscar trabajo y dicen de qué escuela vienen, se reciben desde una escuela técnica, no los toman. No los toman. ¿Por qué? Porque vienen de la villa. No importa qué es lo que han sido ellos o cómo han estudiado. Y este rector, que es un muchacho preocupado, por eso además yo le he aceptado el trabajo, que se preocupa mucho, que deja parte de su vida ahí, que pasa el tiempo, ¿no? Me cuenta sus desventuras, me cuenta su impotencia, cómo pelea como gato panza arriba para lograr no solo que a los chicos se les saque ese cliché, ese prejuicio que le impone la sociedad, sino para que esos chicos, digamos, puedan tener una alternativa para ganarse la vida a través de un oficio, ¿no? Pero bueno, volvemos de nuevo al principio. El proceso educativo es un proceso fundamental para, ¿no es cierto?, transformarnos a nosotros en sujetos sociales. Y como decía también, nosotros que tenemos o hacemos la actividad intelectual o hacemos la actividad intelectual como docentes, ustedes como futuros docentes, y algunos ya terminando su carrera, como en mi caso, de docencia, ¿qué hacemos cuando hablamos de práctica? Someter a prueba de validez todo aquello que enunciamos, todo lo que se dice, todo lo que se escribe. Esa es nuestra práctica. No ir a darle como un martillo, como algunos creen. Eso es trabajo manual, que está también muy bien hacerlo. Está también muy bien hacerlo. Hay momentos que hay que dejar de usar la cabeza y hay que salir, cortar los yuyos, lavar las cosas, cocinar, limpiar la casa, todo eso no desmerece. Esa es la teogonía de nosotros. Ese es, ¿no es cierto? Ahí está presente, ¿no? Este enorme griego que escribió El trabajo y los días, ahí está presente Hesiodo. El trabajo manual es el genial, el necesario complemento del trabajo intelectual. Si no, nos transformamos en ratas de biblioteca. Y así como hay un trabajo, que es el trabajo que nosotros hacemos con los libros, la teoría, está el otro trabajo de saber pelar una papa, de saber arreglar un calefón, de saber cocinar, de saber lavar los platos, de saber, ¿no es cierto?, que una casa tiene que estar limpia. Y eso, hacer eso, no se nos cae nada. Al contrario, eso, ¿no es cierto?, honra la actividad intelectual porque no somos inútiles. Yo tenía un amigo mío que era estudiante, pobrecito, no voy a decir el apellido, pero él andaba con los 3 libros de Freud, siempre en una bolsa de polietileno y todo el tiempo te hablaba de Freud. Y un día vamos a estudiar a la casa de él y la madre no estaba. Oscar se llamaba. Entonces era las 5 de la tarde y le dije, che, Oscar, prende la cocina para que hagamos un té, no vamos a estar estudiando toda la tarde sin comer algo de la merienda. Y me mira así y me dice, no sé prender la cocina. Bueno, leía mucho Freud al pedo, pero no sabía prender la cocina. Entonces, ni esa inutilidad ni la otra. Todo es necesario. Entonces, volviendo a Comenio, su obra cumbre fue la Didáctica Magna y se lo considera el fundador de la didáctica y la pedagogía moderna. Pero además de eso, el tipo lo dice, Paul Johnson, su biógrafo, dice, pensador, escritor, místico, reformador y hombre de acción. No se quedó quieto nunca. Su pedagogía conjuga ideas religiosas y realistas, cuyas características fueron A. En cuanto a los fines, la pansofía, educación para todos y para todas, para todos y para todas las cosas, las artes y las lenguas, para el dominio de las pasiones y de la piedad. Había que ser piadosos, buenas personas. Esto que nosotros llamamos fraternidad en un siglo de guerra, en un siglo donde las quemaban vivas a las mujeres porque las sospechaban de brujas, en un siglo, ¿no es cierto?, donde la Inquisición torturaba
no solo la Inquisición española, la Inquisición alemana, porque los protestantes alemanes fueron a veces más fundamentalistas y más violentos que los protestantes católicos españoles, quemaban a las mujeres, como la ciudad, ¿no es cierto?, belga de Brujas, que recibe su nombre así porque en una sola noche quemaron 26 mujeres vivas, ¿no?, sospechadas de brujería. Entonces se llama Brujas esa ciudad. Bueno, entonces, ¿qué propone este Comenio? Esto que se llama, ¿no es cierto?, la fraternidad, la piedad, que es además la esencia del humanismo. En cuanto dice sus ideas religiosas, encarnó el pensamiento reformista, y cuando se refiere a los fines de la educación, que se traducían en la salvación, la felicidad eterna, y la felicidad eterna para el hombre y la mujer que trabajan y cultivan su espiritualidad, esa concepción educativa está atravesada por la idea de redención, de redimir al género humano de la ignorancia, de las pasiones, de las bajezas propias de una sociedad como la sociedad medieval, que lo había condenado a la condición de siervo analfabeto. La virtud y las buenas costumbres eran fundamentales para lograr el desarrollo personal. Bueno, y vayamos sintetizando para que podamos llegar, porque me interesa mucho llegar a la concepción de alumno y a la concepción de educación ¿cómo se llama?, de Locke. Yo hice un cuadro sinóptico acá, lo voy a leer rápidamente, ¿no? Siguiendo, vuelvo a repetir, a Paul Johnson, siguiendo su propia obra, la Didáctica Magna, dice: la propuesta educativa de Comenio se identifica, primero, con la religiosidad propia de la condición humana de raíz cristiana. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Porque esto es interesante. Religiosidad tenemos todos. No quiere decir adherir a una religión. ¿Qué quiere decir religiosidad? Que tenemos todos como si funcionara como un universal, aún para los ateos, aún para los que no creen en lo trascendente. ¿Qué es la religiosidad? Está asociada a la espiritualidad, está asociada a la idea de lo trascendente, está asociado a la idea de que nosotros podemos ser la encarnación de lo humano material, pero más allá de eso puede haber otra cosa. Tiene que ver con la idea del deísmo, que es creer en algo superior, en algo trascendente, pero que no es la imagen de Dios que nos ha transmitido la tradición judeo-cristiana, que es el barbudo, ¿no es cierto?, que es Dios Padre, el Espíritu. Ese es un relato. Y esa religión, dice, esa condición, fíjense, esa condición de religiosidad propia de la condición humana, dice, rechaza toda religión oficial. Es muy interesante Comenio. ¿Por qué? Porque no se casa con los discursos cerrados. No obliga a creer en algo que se te impone. Y en cuanto, dice, a su visión realista de las cosas, su concepción educativa está imbuida de la espiritualidad renacentista y antropocéntrica. Y este consecuente explica ese antecedente de no adherir a ninguna religión oficial. El objetivo de la educación era el ser humano, pues para ser hombre, antes de ser hombre debía ser educado. La escuela la concebía como un taller de hombres para que se hagan verdaderamente hombres. La escuela se concebía como un taller de hombres y niñas para que las niñas crezcan como personas junto a los hombres. La educación debía aplicarse a todos y a todas, sin distinción de condición, de sexo, condición política, racial o religiosa. Debía ser popular, sin descuidar, de nuevo lo dice, a la mujer, quien también debía aprender al lado del varón.
Este planteo lo transforma en un adelantado a los tiempos y precursor de una escuela democrática, amplia e igualitaria, de una educación del ciudadano y del concepto de instrucción pública. Todos son conceptos, estos últimos, que nosotros no vamos a ver recién materializarse en la Ilustración, que es la unidad que viene, y en, ¿no es cierto?, las revoluciones industriales del siglo XIX. Sostenía, debe haber una escuela materna en cada casa, una escuela pública en cada población, plaza o aldea, un gimnasio en cada ciudad, una academia o universidad en cada provincia. Gimnasio, chico, hay que acordarse, él viene de la zona de Moravia, Bohemia, toda la zona vinculada a Austria, a Hungría. Eran gimnasio, no es lo que hoy hacemos nosotros para ir, ¿no es cierto?, a bajar la panza y para que los músculos en planta baja se te pongan en tu lugar, ¿no es cierto?, sino gimnasio, de ahí viene el nombre de este colegio secundario de Tucumán que se llama Gimnasio Universitario. Los gimnasios eran los colegios que educaban a los adolescentes, tanto en Austria, tanto en Hungría, tanto en la Alemania, ¿no es cierto?, de la zona de la Pomerania, de Prusia. Gimnasio era el lugar donde se educaba a los adolescentes, en ese caso a los adolescentes varones. Por eso hizo un gimnasio en cada ciudad, una academia o universidad en cada provincia. Indica un programa detallado de materias y actividades para cada una de las instituciones educativas, pero su principal contribución fue el método didáctico, fundado en una concepción humanista, realista, fundado en un pensamiento pedagógico donde lo religioso, lo político, lo filosófico concluían en el proceso de enseñanza. Como es sabido, en este periodo histórico, Juan Amos Comenio dedicó su vida a la construcción de la Pansofía, vasto edificio educativo pensando para la redención en paz de todos los cristianos. Ese concepto de redención es muy interesante porque tampoco es un concepto bíblico o un concepto teológico. No hay que morirse para ser redimido. La redención es posible durante el recorrido vital que hacemos en este mundo terrenal solo si nos educamos. Eso dice Comenio. No hay que esperar que la redención sea un acto posterior a la vida terrenal, sino que la redención es un acto propio de la vida terrenal si nosotros accedemos a ese edificio pansófico que nos provee la escuela como dispositivo de la educación moderna. El realismo que encarnó, ¿no es cierto?, Comenio, fue una forma de optimismo pedagógico. La educación no solo era el remedio, sino la perfección de la humanidad. Comenio fue pionero y consideró el hombre que abrió el camino de las realiens. ¿Qué son las realiens? Las cosas. Por eso se llama la educación de las cosas o realismo pedagógico. El camino de las realiens en los planes de estudio. La palanca era el proceso de las cosas a las palabras y de las palabras a las ideas. Entonces, primero las cosas, luego las palabras y por último las ideas. Las aplicaciones a la didáctica fueron contundentes. Proclamó que la cosa es la semilla y la palabra, la cáscara o corteza, ambas debían ser presentadas juntas, pero lo importante era lo esencial, lo interior era la semilla, la cosa. Sus esfuerzos se concentraron en el Orbis Sensualium Pictus, un libro de lectura, que como su título lo dice en latín, ¿no?, el mundo sensual de la pintura, que llenó de ediciones la Europa central hasta los tiempos de Goethe en el siglo XIX, y perduró en el vocabulario pedagógico en los términos de Realschule, Sachkunde y hasta nuestras lecciones sobre las cosas. El realismo pedagógico en Comenio tenía como finalidad sustituir la lengua materna
por la lengua materna, la tiranía del latín. Acá la huella de Radicio es fundamental. En la escuela, fomentar el lema, primero las cosas, luego las palabras, y a emplear los sentidos en contacto con la naturaleza, fuente privilegiada de la experiencia. Su concepción paidocéntrica, paido es niño, ¿no? ¿Qué quiere decir paidocéntrica? Está centrada en el niño, su mirada está centrada en el niño, pone los componentes educativos al servicio de ese aprendiz, estableciendo un nuevo paradigma educativo donde el alumno no sea considerado un receptor pasivo del conocimiento. Criticó los métodos de enseñanza duros que despertaban terror en los alumnos para con el conocimiento y, como decía él, y acá el autor pone en conocimiento, en comillas, destrozaba los ingenios. Claro, a los chicos ingeniosos, el terror, el castigo, el memorismo los destrozaba, ¿no? Destrozaba los ingenios. Sugirió un método práctico de aprender haciendo. Los saberes debían introducirse suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas. Fíjense, todo lo que era castigos corporales, la letra consangrenta, toda esa tradición medieval que después la va a continuar el contrarreformismo católico, Comenio la expulsa de la escuela. Nada de golpear, nada de imponer, ¿no? Nada de castigar, nada de penitencia, nada de hincar a los niños en maíces, como hacían los jesuitas. Nada de, ¿no es cierto?, humillarlos o escarnecerlos, ponerlos mirando la pared con bonetes de burro, bonetes de tonto, bonetes de chancho, cerdo, ¿no es cierto?, o las famosas penitencias. Contrario al uso de la memoria de la palabra y no de la experiencia, Comenio instó a formar primero el entendimiento de las cosas, después la memoria y por último la lengua y las manos. Fíjense, las manos, la psicomotría fina, lo que nosotros usamos para aprender a escribir. ¿Qué es la psicomotría fina? Psicomotría fina es el uso del pulgar y el índice para sostener el lápiz. Ese signo de madurez psicomotriz es un signo propio de los 5 años, 6 años. Cuando nosotros con los 2 dedos, ¿no?, los 2 dedos de la mano, estos 2 dedos, no sé si se me ve. ¿Por qué no se me ve? ¿Dónde está mi mano? Acá. Con los 2 dedos de la mano, estos 2 dedos, soy capaz de agarrar el lápiz. No se olviden que el chico, ustedes fíjense en los chicos que van al jardín de infantes, no agarran los lápices con los 2 dedos, sino lo agarran así como puño. Y no hacen movimientos tónicos, sino clónicos. Entonces, esa aprehensión fina es fundamental para que de las cosas, después la memoria y por último la lengua y las manos. No era tonto Comenio, de tonto no tenía nada. Un observador nato de la psicomotricidad infantil en el siglo XVII. Concluye que todo cuanto se debe aprender debe escalonarse conforme a los grados de la edad. Por primera vez se incorpora el concepto de educación graduada, de grados. De tal manera, dice, de no enseñar nada que no esté en condiciones de recibir cada niño según su edad, con base en un principio extraño para la época que decía que se debe reunir en la escuela toda la juventud de uno u otro sexo. Planteaba así una igualdad de género, considerando a las mujeres como igualmente dotadas de entendimiento, ágil y capaz para la ciencia, y lo mismo destinadas a elevadas misiones, no entendiendo por qué razón se las apartaba del conocimiento y del entendimiento de las ciencias. Otro relevante aporte comeniano consiste en haber trazado un ámbito diferente para aplicar el método. El lugar para aplicar el método ya no serían ni los autores clásicos, ni la teología,
ni la Biblia, sino el discurso de las ciencias, las artes, la lengua y la naturaleza. Bueno, ese desplazamiento epistemológico de la escuela moderna o hacia la escuela moderna es fundamental y está relacionado con todo lo que hemos dicho al principio de lo que era el discurso de la burguesía. Bueno, para terminar, el realismo pedagógico fue esencial para consolidar la hegemonía de la burguesía, volvemos al principio, como dirección moral e intelectual del proceso histórico. Si bien se manifestó como expresión larvada, aislada, y su universalidad es posterior, fue un prerequisito fundamental para que, en el siguiente siglo, en el siglo XVIII, la burguesía pudiera concretar su sueño hegemónico más preciado. Esto es construir un mundo material y cultural a imagen y semejanza de sus deseos históricos. La experiencia comeniana y de los demás educadores identificados con el realismo pedagógico así lo demuestra. Como son las 13:07, yo prefiero que hagamos una especie de, para que planteen dudas, preguntas, comentarios los chicos, y hagamos una especie de cuadro de diálogo sobre estos grandes educadores que son Radke y Khomeini, que son de la Europa Central, y dejamos para la clase que viene a uno que proviene, ¿no es cierto?, proviene de las, como decía, ¿no es cierto?, el gran poeta inglés, ¿no?, el marido de... todos quieren que les diga, ¿no? No tengo por qué decirle todo. ¿No? ¿Cómo se llamaba de una gran feminista del siglo, del siglo XVIII, el esposo de ella que escribe Drácula, la gran novela Drácula? Acuérdense que él le dice a ella, ¿por qué no escribís algo sobre mí?, le dice. Y, dígalo, profesora Jaimes. Sí, Frankenstein, Daniel. Claro, ahí hay una cuestión muy linda. Sí, Mary Shelley, que es la hija de Mary Wollstonecraft, algo así, ¿no? Así es, la primera feminista del La siglo primera XIX. feminista, sí, sí, sí. Claro, y el poeta, ¿no es cierto?, era un poeta inglés, ¿no es cierto?, un bello hombre, mujeriego, todo lo demás, propio de esa época. Entonces, una noche él le dice que escriba algo que nos represente a él, y se escribe la novela Drácula. Me pareció genial la metáfora. Un chupasangre. ¿Cómo se llamaba este poeta? Ya me acordaba, es uno de los grandes poetas ingleses de la ilustración inglesa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, cuando se me corre el coágulo de colesterol, después. Bueno, pero Mary Shelley, ¿no es cierto?, que es una gran intelectual inglesa de ese tiempo, va a ser y va a mostrar una cosa que es fundamental. Aunque no va a ser el discurso de la modernidad, un discurso femenino, también van a aparecer educadoras mujeres, también va a aparecer ese discurso alternativo de la educación que acá nosotros no nombramos, y no lo nombramos porque somos injustos. Pero ya vamos a buscar no solo a Mary Shelley, que es la hija de Mary Wollstonecraft, ¿no?, sino a otros educadores que hacen alusión a esto que está planteando Khomeini, que no es menor. La incorporación de la cuestión de género, el considerar a la mujer, como él dice, en las mismas condiciones intelectuales que el varón, pero todavía falta para que se dé todo ese salto cualitativo tan grande que recién se va a dar 300 años más tarde, cuando se feminice la profesión docente en el siglo XIX. Todavía falta un tiempo para recorrer y las mujeres tendrán que seguir esperando hasta llegar, ¿no es cierto?, después de una larga travesía. Nosotros hemos dicho qué es la historia de la educación, qué es esta materia, la historia de la mitad invisible de la historia, porque hasta acá solamente hablamos de hombres.
curas, frailes, reyes, filósofos. Y las mujeres siempre operan como lo heterodoxo de ese proceso, no lo ortodoxo, no lo que es común historiar. ¿No? La mujer aparece como la excepción. Bueno, ¿cuándo va a dejar de ser la excepción? Con la Revolución Francesa, ¿no? Con Olimpia de Gouges, por ejemplo, ¿no? Pero ya hay mujeres acá en plena modernidad, siendo el discurso moderno un discurso esencialmente machista. Ya vamos a ver dónde aparecen, ¿no es cierto?, las primeras excepciones, las primeras cuestiones vinculadas, primero a la incorporación de la mujer a partir de Comenio como sujeto que aprende, y luego en esa larga marcha de la mujer para transformarse en sujeto que enseña, que no va a ser sencilla, porque no es lo mismo. Eso también hay que decir. Constituirse en igualdad, en paridad, de ser apropiadora y distribuidora del conocimiento antes que aprenderlo, es un proceso más largo. Pero sin embargo, acá hemos dado un gran paso, desde al menos los principios pedagógicos comenianos. No estoy seguro de lo de Radke, lo voy a buscar, en ningún momento sus biógrafos hablan mucho de eso, más bien hablan del orden, de cómo, ¿no? Lo que hemos dicho, visto de Radke, no hace alusión al sujeto de la educación, sino más bien al proceso de enseñar. En cambio, Comenio sí se detiene mucho en el niño, en la niña, en el pensamiento, en la religiosidad, en la redención, en el lugar que tiene la religión, la piedad, ¿no? En esa dimensión más subjetiva del proceso curricular y más humana. Y eso también lo vamos a ver desde una visión ya más psicologista porque todavía no está desarrollada la psicología, o si ustedes quieren introspectiva, lo vamos a ver cuando cerremos este ciclo, ¿no es cierto?, con la figura de el, ¿no es cierto?, gran pensador inglés de la modernidad, que es John Locke. Pero eso va a ser la clase que viene. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, aportes. Quiero saber si la clase les ha quedado clara, si no ha sido mucha información volcada en tan corto tiempo. En fin. No sé si Liz, Susana, Manuel quieren agregar también, tienen algún comentario que aportar. No, simplemente decir que todos estos principios que plantea Radke y después lo va a desarrollar este Comenio, siguen vigentes hoy, ¿no? Creo que todavía esa cuestión de cómo se acerca el conocimiento digamos, al sujeto que aprende todavía está en plena vigencia, ¿no? Esos grandes principios de la didáctica, de lo lejano, de lo cercano a lo lejano, de lo concreto al abstracto, de la gradualidad, bueno, tienen, a pesar de casi 300 años, y no sé si más, y están presentes, ¿no? O sea que creo que es fundamental este momento histórico para la educación. Hay un libro muy lindo que es de dos españoles que se llama La escuela como maquinaria escolar. Bueno, ese libro hay que leerlo porque en ese libro se sintetiza todo lo que está planteando Susana, ¿no? La vigencia, la proyección, el reverdecimiento además de toda esta idea que nosotros hemos planteado, ¿no? Porque además, claro, nosotros hablamos de la familia en términos actuales, en términos de la familia mononuclear, de la familia heterosexual, del matrimonio monogámico, pero uno tendría que preguntarse, ¿no? En esos campesinos analfabetos, en esos siervos de la gleba todavía, ¿no?, que sobrevivían a la medievalidad, en toda esa Europa convulsionada, ¿cómo eran las familias, ¿no? ¿Qué lugar tenía el padre? ¿Qué lugar la madre? ¿No? Y bueno, no era fácil, pero sin duda lo que dice Susana es así.
aunque haya alianzas que también en la actualidad se hayan requebrajado, como es la alianza entre la familia y el docente. ¿Cuántos padres no van y les reclaman, la persiguen, hasta los agreden a los docentes? ¿No? ¿Cuántas cosas nosotros somos testigos de estas épocas donde esos principios, como todo principio, y nosotros lo hemos dicho al pasar, poniendo de nuevo, sometiendo a prueba de validez todos los enunciados de la modernidad, están vigentes, cuáles no, cuáles hay que renovar, cuáles hay que reformular, reconstruir y adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Pero están vigentes. Porque yo les puedo asegurar que una maestra, y he sido muchos años profesor de residencia de la escuela normal al principio, cuando recién ingresé en los años 90, ¿qué es lo que le pedían a las madres? Que las ayuden en las reuniones de padres. Y eso no me lo contó nadie, yo lo he visto. Eso del famoso, ábranle la mochila a los chicos cuando llegan a la casa. Bueno, ahí está presente esto que nosotros hablamos en la clase, proyectado, como dice Susana, al hoy, ¿no? Al presente, cosa que no ocurre, ¿no? Cosa que no ocurre, es todo un esfuerzo, ¿no? Abrirle la mochila a los chicos, es comprarse un quilombo, es renunciar, es sentarse, es dejar de ver televisión y el partido de fútbol y estudiar de nuevo matemáticas o lengua, o peor, enseñarle conductas sociales inclusivas, solidarias, ¿no? Que el otro no es tu rival, es tu compañero. Enseñarle tantas cosas a los chicos, por supuesto, si uno tiene una ética también solidaria, también humanista, también respetuosa del otro, porque ese es el otro contrato social que plantea, ¿no es cierto?, Comenius, la fraternidad, dicha en ese tiempo así. Hoy nosotros hablamos de solidaridad, bueno, etc. Sí, ¿qué otra cosa, chicos y chicas? Colegas. Bueno, déjenme fumar un cigarrillo tranquilo, ustedes ahora les toca hablar. Sí, a mí me parecía también, digamos, recuperar esto que es parte del contexto que estamos analizando, ¿no? Un término, un concepto que es transversal, que es la cuestión del método, ¿no? Así como nosotros, bueno, bien has mencionado, Daniel, digo, hay una construcción de un discurso moderno, ¿no? De distintos aspectos que tienen que ver con lo económico, lo político, digo, lo epistemológico, lo filosófico. Bueno, cómo de algún modo todo esto se traduce, ¿no? En esto que bien se expresó hoy a través de la figura de Radke, que pone, ¿no?, en evidencia, ¿no?, un método que es parte de las ciencias modernas, que se va construyendo, que tiene que ver con la experimentación, la observación, pero que tal vez tiene que ver con esto, con un orden, con un tiempo, ¿no?, que son las categorías, ¿no?, que van a definir sobre todo esto, ¿no?, el acceso al conocimiento. Entonces me parece que esto no es menor, por eso siempre que bien recuperas y dices, nada es porque sí, ni fluye, ni, ¿no?, como si a alguien se le ocurrió esto de la nada, sino que tiene que ver con esto, ¿no?, con dar construcción a un discurso en el marco, ¿no?, de una construcción discursiva más amplia, que es lo que venimos de algún modo construyendo. Me parece que eso quería como que también, ¿no?, se vuelva sobre esa reflexión de un concepto tan vital en este momento, ¿no? Así es, así es. Bien, chicos, chicas, ¿algún comentario más, chicas? Me refiero, chicos, alumnos, algún aporte, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Yo simplemente ahí iba a hacer un comentario respecto. Ayer justo veníamos también de un curso de posgrado donde estábamos charlando un poco sobre los orígenes de las universidades, la medievalidad, y hay un libro de Francisco Neistat que es muy interesante respecto a eso. Y pensaba en términos de
qué sé yo, tirándole un poco a los chicos, cuando nosotros elegimos nuestra carrera, decimos, bueno, nosotros somos, o nos definimos muchas veces después de graduados como pedagogos, y no como cientistas de la educación, digamos, que es la denominación de nuestro título, digamos. Y ahí hay un gran debate que se remonta a la modernidad, entonces uno termina viendo que no solo en nuestras prácticas hay sedimentos históricos así que permanentemente van saliendo, sino también en las propias formas de percibirnos como profesionales, en tanto somos pedagogos y no le decimos a una persona que nos pregunta sobre cuál es nuestra profesión, no, yo soy profesor o licenciado en ciencia de la educación, lo resumimos en pedagogo y ahí hay un montón de cosas en el medio. Cuando le explicamos a otra persona que no viene del campo, qué es lo que hacemos, digamos. Entonces ahí está la modernidad atravesando, y también hay un gran debate que quizás, no sé, yo lo pienso porque nunca lo discutí cuando estaba cursando la carrera, pero si yo me identifico más dentro de esa tradición alemana de la pedagogía, o me termino identificando más en la ciencia de la educación, porque uno lo asume como natural, pero incluso Daniel tiene un título distinto al que tenemos nosotros tres, y en qué momento ha cambiado, y ese tipo de discusiones qué sé yo, no forman parte muchas veces de las preguntas que uno se hace a la hora de cursar la carrera, pero que en definitiva construyen una parte de nuestra identidad profesional y que tienen esa remisión en lo histórico que ha pasado hace 300 años, pero sigue teniendo pregnancia en el presente. Eso no va a ser. Bien. ¿Alguna otra cosa, chicos, chicas? Deben estar cansadas, yo entiendo. La clase, digamos, nosotros le sacamos el jugo, porque es un solo encuentro semanal y en ese sentido tienen que tener la disposición necesaria, como decíamos también al principio, que todo esto es esfuerzo, ¿no? Lamentablemente. Nada se aprende por ósmosis, ni las plantas aprenden por ósmosis, ¿no? Así que implica esfuerzo. Disciplina. La educación disciplina el carácter, socializa. Bueno, ¿alguna otra cosa?